que tu palabra siempre. Y bienvenidos una vez más a este encuentro de estudio de la Palabra de Dios y continuamos con el libro de los Salmos. Estamos en el libro primero de esta, podríamos decir, biblioteca, de esta colección de poemas sapienciales. Y hoy nos vamos a enfocar en 4 salmos muy particulares. Comenzamos con el Salmo 29. El Salmo 29 es un salmo donde el autor ve al Señor obrando en medio de una tormenta. Y no una tormenta espiritual, no una tormenta del alma, sino una tormenta. No sé si usted alguna vez ha estado a orillas del mar, o en un barco, o quizás en un muelle, ¿no? Un día gris, de frío, de invierno, y entre el viento, el agua, y contemplar ahí la inmensidad, y aunque el día pareciera gris y el mar se confunde a veces con el cielo, y uno se encuentra ahí y se ve muy pequeño. Ve la furia de los elementos y puede ver en ellos, como hizo el salmista, la gloria del Señor. Así que él invita a todos los seres celestes en los primeros versos a alabar al Señor, a adorar al Señor, a tributarle la honra debida a su nombre, pero no en cualquier ámbito, sino a través de la hermosura de su santidad, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. Y a su vez el corazón humano transformado y cambiado por el Espíritu de Dios nos invita a esa adoración, a ese encuentro con el Señor. Y hay algo muy característico en cuanto a atribuirle a las divinidades los hechos de la naturaleza, especialmente en el siglo XIII y XII antes de Cristo. El salmista trabajó con esas cosas, consigue ese material que surge de los poemas ugaríticos, pero se encarga muy bien de hacernos recordar y enfatizarnos que Yahvé es el que habla, el que está en medio de la tormenta. Así que primero nos invita a tributarle la adoración y luego 7 veces aparece la frase voz de Yahvé, la voz de Dios. Es esa séptuple voz en que el Señor comienza a trabajar y muestra su majestuosidad, muestra su poder, muestra su señorío, ¿no? La descripción del efecto sobre los árboles, sobre los montes, sobre los desiertos, los animales, es seguido, y podríamos decir cierra esta etapa con un coro de gloria, ¿no? Que es la adoración que los hijos le retribuimos al Señor. Finalmente en el versículo 10 y 11 aparece una promesa de bendición, como ocurre con muchos salmos. Él termina diciendo: Yahvé preside en el diluvio, Yahvé se sienta como rey para siempre, dará fuerza a su pueblo, bendecirá a su pueblo con la paz. Fortalecerá al pueblo, le dará fuerza al pueblo y paz. En el furor de la tormenta, en lo grande de esa manifestación de la naturaleza, el salmista podía encontrar esto a través de la voz de Dios obrando sobre los elementos naturales. En el salmo siguiente, en el salmo 30, es una alabanza por la sanidad divina. Algo sucedió, una enfermedad, no está bien escrito, pero la idea es que el salmista comienza a adorar a Dios y reconoce el accionar de Dios en medio de su enfermedad. Si vemos los versículos 1 al 3, este Salmo 30 dice: Te glorifico, oh Yahvé, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Arrebataste mi alma del Seol cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Qué hermoso salmo y qué apropiado para este tiempo. ¿Cuántas personas están hoy viviendo en esta angustia, en estos momentos de soledad, de enfermedad, y sienten que mueren, sienten que se les escapa la vida, ¿no? El salmista estaba en una situación, pero él clama al Señor, dice: clamé a ti, Señor, y me sanaste. Clamé y me sanaste. Arrebataste mi alma del Seol cuando ya bajaba al sepulcro, ya estaba ahí. Es como decimos a veces, nosotros estábamos con un pie adentro, ya el Señor
lo libera, el Señor lo rescata. Él dice, clamé a ti, Señor. Mis enemigos se estaban alegrando, que ya prácticamente iba a llegar mi fin, dice, pero el Señor me liberó. Y qué bueno esto, qué bueno recordar en este tiempo esa liberación de Dios en medio de aún de situaciones de enfermedad y de muerte. Este salmo es un salmo muy apropiado para compartir en este tiempo. Entonces comienza a haber un llamamiento por parte del salmista en los versículos siguientes en cuanto a recordar y alabar al Señor. Se canta salmos a Yahvé, ustedes sus santos, celebren la memoria nuevamente de su santidad, porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Qué interesante esto. La ira de Dios, los juicios de Dios, a veces el castigo de Dios, son momentáneos. Pero su misericordia, su amor, su accionar, dice, es por toda la vida. ¿No? El favor del Señor, dice, es por toda la vida. Qué bueno esto, saber nuestro Dios está siempre a favor nuestro, apoyándonos, librándonos, ayudándonos. ¿No? Dice, por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. En el accionar del Señor, en medio de la oscuridad, de la soledad de la noche, de ese terror nocturno que en otros salmos también nos menciona el salmista, de pronto se va a venir la alegría con la mañana, buscando al Señor, encontrando al Señor, trabajando de esta manera. Qué hermoso salmo, ¿no? Ligado al Señor. Y dice, hacedlo y celebrarle, dice, en la memoria de su santidad, ¿no? Y contrasta entonces, como dijimos recién, el favor de Dios frente a sus juicios, frente a los momentos de adversidad. Y también dice en los versículos 6 al 10, habla del sufrimiento pero contemplado de otra manera. Dice, no seré jamás conmovido. Habla así, afirma esto. ¿No? Quizás antes de su enfermedad lo habría dicho de otra manera, pero una vez que él vivió este proceso, una vez que él se fue golpeado por la enfermedad tuvo el efecto de abrir sus ojos y entender que su cuidado, su protección y su restauración venían del Señor. Por eso termina y cierra este salmo con los versículos 11 y 12. Dice, cambiaste mi lamento en baile, aleluya, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría, para que mi lengua entone salmos y no calle más. Oh Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Él decía, eres Señor mi ayudador, eres el que tiene piedad de mí, ¿no? Dice, así que cambiaste mi lamento en baile. Hemos cantado este salmo, esta canción muchas veces, y esta es la verdad que experimentaba el salmista en su momento de enfermedad, de soledad, de angustia, ¿no? El Señor es el que cambia nuestra queja, nuestro lamento, nuestra corta visión, nuestra perspectiva llana y muchas veces gris y oscura de la vida, y la transforma en baile, en alegría, en proclamar la gloria y la alegría que trae nuestro Dios. Y pasamos entonces al Salmo 31. Este es un salmo también donde comienza a haber una fuerte queja del salmista por el maltrato de sus enemigos. Nuevamente los enemigos se ciernen sobre su vida y él se siente una vez más apresado, ¿no? Él comienza a hablar en este Salmo 31 acerca de los sufrimientos que padece. Y sentí, oh Yahvé, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y rescátame pronto. Es interesante porque en este Salmo 31, el versículo 1, expresaba el salmista de que en su justicia el Señor es el Dios que libera, el Dios que santifica. Y luego continúa hablando de esto. Dice, aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero en cuanto a mí, en Yahvé he esperado, me regocijaré y me alegraré en tu misericordia. Precioso salmo. Contiene inclusive una de las frases memorables donde el salmista comienza a hablar al Señor, que es su roca, que es su fortaleza, que le pide que lo libere, y se encomienda al Señor.
Vemos esto en el versículo 5, una frase que el Señor inmortalizó también en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y este salmo pasó a ser un salmo mesiánico con la visión del Cristo crucificado, pero encomendándose al Señor, así como cada uno de nosotros debemos hacerlo todos los días. Un precioso salmo que nos lleva a meditar en este acto, no solamente salvífico de Dios hacia el salmista, sino también en el acto salvífico de Cristo en la cruz. Y comienza luego a intensificar su petición, ¿no? Ten misericordia de mí. Y comienza a hablar. Él fue objeto de oprobio, de ataque de sus enemigos, pero él sabe que Dios, en su estado de soledad y de desesperación, es su único amigo. Sabe que el Señor lo acompaña y que el Señor le da esperanza cuando se somete a su misericordia. Y también termina el salmo hablando con un espíritu de gratitud. Cuán grande es tu bondad, Señor, el recuerdo de las misericordias pasadas y la certeza de la ayuda que el Señor puede estar dándole y brindándole al salmista. Es un salmo verdaderamente precioso. Y por último, en el Salmo 32, vamos a ver en este tiempo el gozo del perdón. El gozo del perdón. El salmista en este salmo, que es un salmo penitencial, habla claramente acerca de su propia experiencia personal. ¿No? Hay solo un sentido secundario, quizás que podría verse el pueblo de Dios metido en esto, pero es un salmo personal. Y comienza con una bienaventuranza. Comienza como los dichos del Señor Jesús. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido quitada. Y fíjense, transgresión es un pecado o una falta cometida adrede. Uno transgrede, agrede. Pero también ha sido cubierto el pecado, o sea, el errar el camino, el desviarnos de la voluntad de Dios. Cuán bienaventurado, repite, es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad, maldad. O sea, no un corazón perverso, sino son pecados, son situaciones que cometió, pero no por ser un corazón malvado y perverso, quizás por distintas situaciones de la vida. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? O sea que él presenta a este hombre que es dichoso. Su transgresión fue quitada, su pecado perdonado, su corazón es limpiado, transformado, y por último en su espíritu no hay engaño, hay verdad, y la verdad, toda verdad proviene del Señor. Así que él se planta de esta manera y llama a este hombre bienaventurado, y comienza a hablar de la culpa, ¿no? Comienza a hablar de lo que él sintió. Evidentemente él es el que transgredió, él es el que cumplió, él es el que de alguna manera pecó, y dice, mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Dice, mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. El placer de la confesión. Confesaré mis transgresiones a Yahvé, dijo. Y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Evidentemente también una alusión mesiánica en esto, ¿no? El Señor cargando sobre sí mismo todos nuestros pecados, conforme lo manifiesta el profeta Isaías. Tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones al Señor. La libertad, la paz, ese reposo del alma que trae la confesión. Dice, mientras callé mis huesos, mi interior se fue resquebrajando y desgastando. Qué fórmula tan preciosa para sentirnos muchas veces rejuvenecidos, fortalecidos, revividos a través de la confesión de todos y de cada uno de nuestros pecados. Continúa el salmista hablando no solamente de la misericordia del Señor, él comienza a hablar también de un espíritu de gratitud. Cuán grande es tu bondad, Señor. Cuán grande es el Señor en su expresión de bondad, en su expresión de amor. No, por eso él entiende que me rodearás con cánticos de liberación.
Y comienza a decir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí es el Señor quien habla, ya no es el salmista. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Dice, muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Por eso cierra este punto diciendo, alegraos, oh justos, en Yahvé y regocijaos, canten con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Una vez más vemos que cierra en todo su proceso, el proceso del pecado, de la angustia, de la transgresión, del dolor, del sufrimiento, con cántico, con alabanza, con esperanza, con regocijo. Y esto es lo que el Señor hace en nuestra vida. En la situación en que nos encontremos, en el tiempo que estemos viviendo, sea de enfermedad, sea acosado por distintas situaciones o porque hayamos visto la magnificencia del Señor, la gloria del Señor, percibirlo en su santidad. De todas maneras, siempre la alabanza, la adoración y la esperanza deben ser lo que brote de nuestros labios como un corazón agradecido. Que el Señor les bendiga.